Bienvenidos sean todos a este nuevo video. En el día de hoy les voy a hablar sobre React Hooks, la nueva manera de escribir componentes en React. Este es un video de una serie de videos, valga la redundancia, por parte de Monoku para compartir conocimiento ante el mundo. Mi nombre es Brian Cortés, actualmente me desempeño como frontend en Monoku y me pueden seguir en redes sociales como @rulonator. Si tienes alguna duda, sugerencia de esta charla, me puedes escribir directamente, no hay ningún problema. Yo estaré ahí disponible para responderles lo que quieran. Hablemos un poquito de historia de React Hooks. React Hooks fue lanzado o dado a conocer en la ReactConf del 2018 por Dan Abraham y Ryan Florence. Dan Abraham es un participante del core interno de React y Ryan Florence es una persona que se dedica a dar conferencias a nivel mundial sobre React. Ambos son expertos en React y la charla estuvo buenísima, la pueden ir a checar en YouTube. Les voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Empecemos. Siempre que me gusta investigar sobre un nuevo tema, me gusta saber el por qué este tema, o esta nuevo feature fue creado. En este caso, si fue creado de un problema o es una innovación, para tener un mejor contexto y poderlo aplicar mejor en el futuro. En este caso, React es una solución a muchos problemas que se tienen actualmente en React. Uno de estos es la reusabilidad de lógica entre componentes. Otro problema que tenemos es que tenemos componentes súper gigantes y que las clases son difíciles de entender, sobre todo para personas nuevas en React que no conocen un poco el entorno y todos los ciclos de vida de React y por qué tenemos que hacer ciertas cosas para que funcione. Es eso, las clases se convierten en algo difícil para personas no expertas. Hablemos un poco de la reusabilidad de lógica entre componentes. Existen dos maneras para reusar lógica entre componentes, que son componentes de alto orden y componentes por render props. Prácticamente son componentes padres que tienen lógica que la pueden compartir a sus componentes hijos. Es una manera muy fácil de compartir lógica entre componentes, pero tienen el problema de que toca sobreescribir o reescribir prácticamente todo el componente que queremos para poder compartir lógica. Esto tiende a ser un poco engorroso porque tenemos que tener cuidado, porque si llegamos a modificar un componente de alto orden y no tenemos conocimientos claros de qué es lo que estamos haciendo, podemos romper totalmente nuestra aplicación, ya que muchos componentes dependerán de estos. Entonces hay que tener mucho cuidado. Existe otro problema que son los componentes gigantes. Cuando escribes un componente en React es necesario definir un constructor, definir un estado, definir ciertas funciones que están implícitas en el ciclo de vida de React, como el component mount, component will unmount, show component update, component did update, que son funciones necesarias para poder escribir un componente en React si lo requieren, pero que cuando un componente se empieza a convertir o en hacer mucho más complejo, este componente tiende a alargarse de una manera muy innecesaria, yo diría, y entonces es bastante engorroso leer un código que es extremadamente grande. Y lo otro son que las clases son difíciles de entender, ya que pasa el problema de cuando sí utilizar clases en un componente. Por ejemplo, cuando estamos escribiendo un componente normal como una función y necesitamos hacer un cambio del estado interno dentro del componente, nos vemos obligados a pasarlo o a convertirlo en una clase. Para convertir en una clase es necesario definir un constructor, bindear algunas funciones y crear un método render para renderizar, pues valga la redundancia, retornar todo nuestro componente. Entonces es algo confuso para personas nuevas en el ámbito de React y tiende a crear muchos errores en el proceso de desarrollo de las aplicaciones. Ahora, con React Hooks
vamos a solucionar todos estos problemas que anteriormente dije. Pero ¿qué es un hook realmente? Hooks son nuevas APIs que se agregaron al core de React y prácticamente son funciones. Todo con hooks va a ser funciones. Y podemos crear nuestros propios hooks customizables y poderlos compartir entre otros componentes. Lo cual me parece genial. El primer hook es useState, que viene a reemplazar el setState de un componente hecho en clases. O sea, esta función nos va a permitir cambiar el estado de un componente sin tenerlo que convertir a una clase. Veamos cómo. Yo ya instalé el Create React App de React, que es como una utilidad para poder utilizar React sin ningún problema. Lo único que tenemos que correr es este comando npx create React App y el nombre de nuestro proyecto. Esto nos va a crear un folder de React Hooks y va a tener todas las dependencias y librerías para que React funcione. Entonces vamos a abrir este folder con nuestro editor, con el editor que ustedes quieran. En este caso yo voy a utilizar Visual Studio Code, me gusta demasiado. Aquí es donde vamos a empezar a jugar con React. Para levantar este proyecto de manera local, lo único que tenemos que escribir yarn start. Eso nos levantará un servidor localmente para poder jugar, bueno, no jugar, para poder crear aplicaciones en React sin la necesidad de estar publicando a un servidor directamente. Entonces esperamos a que levante nuestro servidor y empezamos a escribir un componente en React. Vamos a ver un ejemplo súper sencillo que es vamos a crear un componente donde vamos a realizar un cambio de, de, de clase a hooks y verán que es una manera muy fácil de utilizar. Ok, una vez corramos nuestro proyecto localmente, nos dirigimos al puerto local 3000 y veremos nuestra aplicación de React corriendo, donde en app.js tenemos eso que es lo que estamos viendo en la pantalla. Ok, vamos a realizar un componente súper sencillo donde vamos a recibir un nombre y lo vamos a pintar en nuestra pantalla. Entonces tenemos un componente, vamos a escribir un componente utilizando clases y necesariamente tenemos que definir un constructor, definir un estado, definir funciones que van a cambiar ese estado y retornar nuestro componente. En este caso nuestro componente es muy simple, es un input, el cual recibe como el valor, el estado del componente y tiene una función onChange que tiene que ser bindeada en el constructor para que funcione de una manera correcta. Adicionalmente, en un H1, una etiqueta H1, mostramos el valor de ese input. Esta es la forma clásica como se crea un componente con clase y si se dan cuenta utilizamos prácticamente 28 líneas, no, como 20 líneas de código para poder hacer este componente. Entonces si vamos acá, refrescamos, no veo el H1, no sé por qué, ok, porque no tengo nada escrito. Y vemos que ahí está funcionando perfectamente nuestro componente. Ahora vamos a escribir este componente en hooks o en funciones, como lo llamo yo. Lo primero que tenemos que hacer es, vamos a hacerlo aquí abajo. Entonces, como React Hooks funciona por funciones, vamos a escribir una función que va a ser nombre, por ejemplo, va a recibir, no sé, va a ser el componente, como se llama nuestro componente. En este caso, nombre de usuario, por ejemplo. Y este recibe props y va a retornar lo siguiente.
Entonces vamos a escribir acá let, vamos a abolir estos corchetes, vamos a hacer un destructuring de nuestro primer hook. Nuestro primer hook, useState, nos retorna dos parámetros. Una va a ser el valor de nuestro estado y otro, el segundo parámetro va a ser la función que nos permite cambiar ese estado. Entonces nos va a retornar el nombre, que es nuestro primer estado, y vamos a declarar un segundo parámetro que va a ser cambiar nombre, que va a ser una función. ¿De quién? De useState. useState recibe como primer parámetro el valor por defecto de nuestro componente. En este caso, el valor por defecto es props.nombre. ¿Cierto? Listo. Adicionalmente, pues lo único que tenemos que hacer es verificar que tenemos en nuestro package.json una versión superior a 16.8 de React para poder utilizar useState. Entonces vamos a importar nuestro hook. En este caso va a ser de React. Ok, no es necesario acá, lo podemos hacer acá directamente. Component. Y en vez de component, ok, bueno, vamos a utilizar useState. useState para poder utilizarlo. Y adicionalmente, pues acá esta función va a retornar, que va a retornar nuestro input, que recibe un valor. En este caso nuestro value sería el primer parámetro que nos devuelve en nuestro hook useState, que es el nombre, que es el valor de nuestro estado. Y en onChange recibe la función que va a cambiar el valor de nuestro estado nombre. En este caso es cambiar nombre. Y al cual le vamos a enviar, entonces va a ser, ok, va a ser una función, acá lo podemos simplificar de esta manera, con arrow function, para que nos envíe el evento, y acá le enviamos e.target.value, que es el nuevo valor que va a tomar nuestro estado. Y eso sería todo. Vamos a ver cómo se ve esto. Ok, acá nos pide, o sea, acá el nombre de usuario no lo estamos exportando. Entonces, en vez de exportar nuestra app, que es nuestro componente hecho por clases, vamos a retornar nombre de usuario. Y en teoría debería funcionar perfectamente nuestro componente hecho en React. Ok, vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Vamos a retornar esto dentro de un div para que se vea más claro y se vea que funcione nuestro hook. Entonces, si se dan cuenta, useState nos permite, es una función que recibe como primer parámetro el valor por defecto del estado, nos retorna el valor del estado y nos da una función que nos permite cambiar el estado de nuestro componente, que en este caso es el nombre. Entonces volvemos a renderizar con nuestro componente y en este caso funciona exactamente como el componente hecho por clases, pero lo redujimos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, prácticamente 10 líneas de código, lo cual me parece súper cool y no necesitamos pasarlo a clases. Esa es una de las ventajas. Entonces podemos eliminar todo este código y solamente dejar esto aquí. Vemos esto y este sería nuestro primer hook o nuestro primer componente hecho con hooks. Para programar componentes hechos en hooks, tenemos que seguir ciertas reglas. Debemos declarar nuestros hooks en un orden superior, es decir, al inicio de nuestra función.
No se pueden utilizar hooks dentro de un componente de tipo clase, ya que eso no es posible. O sea, no podemos combinar clases y hooks en un mismo componente, es imposible. Y tampoco podemos llamar hooks dentro de un condicional o bucles dentro de funciones anidadas, ya que RIA toma el orden de que fueron declarados los hooks y guarda una referencia. Entonces, esto lo que nos dice es que si, por ejemplo, tenemos dentro de un for y hacemos un hook, o sea, utilizamos un hook, React perderá la referencia de ese hook y no, nuestro componente no se comportará como nosotros deseamos. Ahora, te preguntarás eh, que si haciendo un componente con hooks y necesitamos algún ciclo de vida de React, ¿qué podemos hacer? Bueno, los ciclos de React en hooks son eliminados. Para ello tenemos un nuevo hook que son useSetPath. Entonces, USFET nace la necesidad de utilizar ciertos ciclos de vida de React, como Component Did Component Did Update y Component Will Mount, ¿cierto? Para explicar un poco mejor USFET, me gustaría mostrarles un ejemplo aplicando o creando un componente hecho en clases y luego lo transformamos a hooks viendo las ventajas que nos trae esta nueva API. En este caso yo ya sobreescribí en el archivo app.js, que es el archivo raíz del proyecto, sobreescribí un componente que a continuación les voy a explicar. Entonces, básicamente pues este componente random Pokémon lo único que tiene es un estado que como puedes ver está inicializado como el ID del Pokémon y en este caso es 1 y tiene una función change Pokémon que lo único que hace es cambiar el estado del Pokémon por un número random del 1 al 100. Y en el método render tiene dos objetos como tal. Tiene un componente Pokémon y un botón. Que el botón lo único que hace es llamar, cuando se le da clic, llamar a la función change Pokémon, que va a obtener un número random. Y Pokémon envía por props el estado del ID del Pokémon que tenemos actualmente. ¿Y qué hace este componente Pokémon? Entonces, adicionalmente, no lo he dicho, tienen que instalar Axios, que es una utilidad para hacer requests a diferentes APIs. Es muy chévere, lo recomiendo. Y bueno, como les venía contando, Pokémon es un componente que tiene dos estados. Se inicializa Pokémon, pues es un defined, puede ser un objeto, puede ser un ID, puede ser un string, y height, que viene siendo el alto de nuestro navegador, dividido entre 2 y le concatena un string px, que es como la cantidad de píxeles que tiene nuestro alto del navegador. En el component deep-mount tenemos dos cosas. Tenemos el llamado a una API, que es este. Básicamente lo único que hace es el ID que se trae por props, hace un request de ese Pokémon y cuando responde cambia, o bueno, hace un cambio de estado del objeto Pokémon, del estado Pokémon que tenemos acá y le envía pues la respuesta que viene del API, que en este caso es un JSON. Entonces este estado Pokémon queda con la información del Pokémon que viene por props. Y adicionalmente tenemos un, un evento que estamos escuchando, que es el evento del resize, que es cuando el navegador cambia de tanto de alto y de ancho. Y el handle, pues prácticamente la función handle hace un set state para obtener el alto del navegador actualizado cada vez que se haga un cambio. Ok, en el component ya expliqué, ok, en el component update obtenemos los previos props para saber cuándo cambia el ID Pokémon que llega por props. Entonces cuando es diferente, o sea, cuando cambia desde el componente padre y se renderiza el hijo,
va a actualizar el Pokémon, porque necesitamos llamar nuevamente al API y obtener un Pokémon nuevo. Y en el componente will unmount, o sea, cuando el componente sea desmontado, vamos a remover el resize, ya que es una buena práctica remover todos los eventos cuando un componente se desmonta. Y bueno, entonces acá tenemos una función Pokémon que prácticamente es nuestro render. Entonces esa función Pokémon obtiene el Pokémon del estado y el alto. En este caso el alto lo utilizamos para darle el alto, valga la redundancia, de la imagen del Pokémon. Con eso, si se dan cuenta, en este caso, si yo eh, cambio el alto de mi navegador, la imagen también se va disminuyendo de tamaño según el alto del navegador. Con eso es proporcional y pues, en este caso es como un ejemplo responsive, pero es para cuestiones del ejemplo de, de este, de este componente. Y listo, y obtenemos el nombre del Pokémon y eso es lo que renderizamos. Ahora, vamos a hacer el ejercicio de migrar este componente hecho por clases a utilizando el nuevo hook que es useFet. Entonces, primero vamos a empezar por este componente, random Pokémon, que es nuestro componente padre, que básicamente lo que vamos a hacer es crear una función, porque como todos los hooks son funciones, vamos a crear, entonces, vamos a hacer lo siguiente, const random Pokémon hooks, vamos a escribirlo así, que va a ser igual a una función que va a retornar pues nuestro componente como tal. Entonces en este caso nuestro componente maneja un estado que es el ID del Pokémon. Entonces vamos a inicializar este Pokémon utilizando ya nuestro hook que previamente habíamos explicado, que es el useState. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Y entonces tenemos el ID del Pokémon, igual como lo tenemos aquí, y tenemos la función que cambia el estado del ID del Pokémon. Y lo inicializamos con 1, como lo vemos acá en el ejemplo. Adicionalmente toca llamar desde React pues este hook useState, ¿no? Para poder utilizarlo y no se rompa la aplicación. Y ahí vamos inmediatamente a llamar useFet. Acá nos falta una coma. Entonces ya tenemos useState y useFet. Ahorita más adelante vamos a utilizar el useFet. Entonces ya lo declaramos. Declaramos nuestro estado inicial con hooks, una línea básicamente, muy fácil. Y falta pues la función pues falta inicializar esta función. Entonces vamos a hacer una constante const change ID Pokémon, que va a ser igual a una función que prácticamente es coger esto mismo. Bueno, no es llamar a la función change Pokémon ID. En este caso creo que la tenemos que cambiar. Este debe ser ok, no, esta función la declaramos como handle click, podemos cambiarla, porque esta es la función que va a recibir nuestro botón, prácticamente es esto, nos robamos esto que tenemos acá, lo podemos robar, y esta función va a retornar eso, y handle click sería esto de aquí, que es cuando se le da clic al botón Change Pokémon, va a llamar a este handle click. Lo único que va a hacer es llamar a la función
change ID Pokémon que tenemos actualmente y va a tener un número random, igualito como lo tenemos arriba, aunque aquí falta un pequeño detalle y le vamos a enviar por props el ID de nuestro Pokémon. Entonces, en este caso ya estaríamos, ya este componente funcionaría por sí solo. Entonces ya, si quieres, eliminamos bueno, lo comentamos. Bueno, eliminémoslo. Y acá en vez de random Pokémon, llamamos a nuestro hook random Pokémon con hooks. Y si vamos a nuestro navegador y recargamos, debería funcionar. Bueno, en este caso no está funcionando, vamos a ver por qué. Dice que random Pokémon is undefined. Oh, ok, claro, acá estamos llamando un this, pero el this en este caso, acuérdense que cuando estamos utilizando hooks, ya no es necesario tener un this porque prácticamente son funciones que se llaman normalmente. Y en este caso, como como con el componente con clases y el componente con hooks, funciona exactamente igual. Entonces le damos acá change Pokémon, nos va a cambiar de Pokémon. Ahora eh, vamos a migrar este componente Pokémon, que es mucho más grande, a hooks. Migrar el componente Pokémon, quiero hacer un ejercicio en paralelo. Ya tengo escrito acá el componente Pokémon con hooks y acá al lado izquierdo con clases. Entonces vamos a ver las similitudes y qué cambia, ¿no? Entonces, en el componente hecho con clases declaramos el estado y igualmente lo hacemos con hooks utilizando useState, ¿no? Entonces declaramos el estado y la función que va a cambiar ese estado. Adicionalmente, pues entonces vamos a crear vamos a dar bueno, vamos a dar uso al useFet por cada una de estas dos funciones. Una se va a encargar de llamar al API o a obtener el Pokémon que viene por props. O sea, el Pokémon que viene por props, ese es el que vamos a llamar, ¿no? O a obtener la información. Y lo obtenemos de la siguiente manera, del id.Pokémon. O sea, acá no se recibe this.props, sino se recibe como un parámetro de la función, ¿cierto? Adicionalmente a esto, hay una ventaja al utilizar useFet, que useFet básicamente son funciones que se ejecutan en cada render. Entonces, si lo vemos de esta manera, te preguntarás qué pasa cuando no necesitamos que un useFet se ejecute siempre en cada render. Lo que podemos hacer es que los useFet reciben como segunda función, bueno, como segundo parámetro, perdón, el ID, bueno, o una serie de, un arreglo de condiciones para que éste se ejecute o no se ejecute. En este caso, este arreglo va a validar si el valor del ID del Pokémon ha cambiado, va a ser el llamado al API. De lo contrario, no se va a hacer el llamado. Si dejáramos esto como un useFet normal, que es una función que va a llamar a getPokémon, lo que generamos es un ciclo infinito porque al hacer eso, o al llamar a getPokémon, hacemos un change y es un setState innecesario del mismo ID. Entonces creamos un ciclo infinito y llamaremos muchas veces a ese Pokémon. Ahorita si quieren más adelante vemos qué pasa si dejamos este ID Pokémon, bueno, si no validamos que el ID del Pokémon cambie. Creamos acá otro useFet para declarar el evento resize que teníamos en el component update. En el que, en el, no, en el component month, ya que lo declaramos. Y adicionalmente, pues en este mismo useFet podemos limpiar el componente como lo hacemos en el component WillownMount, ya que useFet, cuando tú declaras de que ese useFet retorne algo, en ese return es cuando él hace o podemos invocar todas las acciones para limpiar
todos los eventos que hemos declarado en nuestra aplicación antes de que el componente sea desmontado. O sea, este useFet como primer parámetro recibe la función que va a ejecutar en cada render, y si previamente retornamos otra función, en esa otra función él va a llamar a esta función antes de que el componente se desmonte. Eso quiere decir que con useFet nos ahorramos el component didMount y el component willUnMount. Ahora, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, en este caso, en el componente con clases tenemos al component update, que ¿qué hace? Pues si los props cambian, ¿sí? Los previos props y el props que viene del componente es diferente, va a ser un llamado al get. Eso lo resolvemos con este ID, ya que este get Pokémon sí o sí solamente se va a invocar cuando cuando el ID del Pokémon cambie. Y como este useFet se ejecuta en cada render, no hay lío, porque el component mount se ejecuta en el primer render y el component update se ejecuta no en el primer render, sino cada vez que los props cambian. Entonces con useFet es mucho más intuitivo, ya que podemos invocar funciones en cada render y limpiar, si es necesario, eventos del DOM para no generar, por ejemplo, bugs innecesarios de performance, o básicamente nos arregla la vida o nos hace la vida más fácil haciéndolo de esta manera, con meramente funciones. Tenemos acá el handle resize, que lo único que hace es actualizar el, el alto de nuestro navegador, que en este caso sería esta función, handle resize. Es exactamente igual, pero utilizando la función que nos provee el hook useState. Y el get Pokémon, que es prácticamente lo mismo, es un actions que retorna el objeto del Pokémon y lo guardamos con nuestra variable change, con nuestra función change Pokémon. Y en teoría, en líneas generales, es prácticamente lo mismo, solo que acá pues no creé una función Pokémon para renderizar, para hacer el render, sino lo único que hago es retornar el Pokémon directamente. Y listo, eso es todo. Entonces, como pueden ver, el componente Pokémon es mucho más grande que un componente hecho por hooks. Pero como previamente hablé en nuestra presentación, existen ciertos problemas. Entonces está que las clases son difíciles de entender. Con hooks eliminamos todas las clases. Entonces, pues prácticamente ya no tendríamos que lidiar con declarar las clases, hacer el extend de React, hacer el bind de la función. No tenemos que lidiar con eso. Y lo que podemos hacer, otra cosa cool que no tenemos, es que ya no tenemos componentes super gigantes, pero aún nos falta un pequeño detalle: la reusabilidad de lógica. Con hooks, como son funciones, podemos crear un hook que podamos compartir. Es decir, por ejemplo, si miramos en nuestro componente que tenemos con hooks, en este caso, podemos declarar, o bueno, podemos deducir que esta lógica del resize la podemos utilizar en otro componente, ya que pues de pronto nos parece útil en nuestro proyecto y la necesitamos. Entonces no tenemos que hacer un useFet en cada componente que vamos a crear para realizar esta misma lógica. Lo que podemos hacer es una abstracción de esta lógica creando un nuevo hook, un hook personalizable. ¿Cómo se hace esto? Entonces, como los hooks son funciones, y lo que podemos hacer es, por ejemplo, declaramos otro archivo que tenga, por ejemplo, lo nombre resize.js. ¿Y qué es resize.js? ¿Qué va a hacer? Pues prácticamente lo que va a hacer este resize es muy fácil. Es una función que la declaramos o sea, React recomienda que estos hooks personalizables los empecemos con use.
y el nombre de nuestra función. Entonces, va a manejar, esta función va a manejar el estado del alto navegador y la función que va a cambiar ese estado. Y es igual a la que tenemos en nuestra función de nuestro UseEffect que declaramos acá. Entonces, declaramos el estado que lo necesitamos y también tenemos una función handle, que es la función que se va a encargar o que se ejecutará cuando el evento sea invocado. Y dentro de esta función utilizamos el mismo UseEffect que tenemos en este lado. Es decir, podemos eliminar esto, ¿cierto? Ya no necesitamos. Eliminemos el handle resize, ya que es una lógica que es interna de nuestro hook. Y que viene siendo esto. Lo único que hacemos es prácticamente copiar y pegar. Como acá teníamos el estado declarado, ya lo necesitamos porque lo estamos declarando en una función separada. Y retornamos ¿qué? ¿Qué vamos a retornar? Pues el estado del alto de nuestro navegador. Eso es lo que necesitamos. O sea, esta función por sí misma va a funcionar y la podemos reutilizar en nuestro proyecto cuantas veces queramos. Lo único que tenemos que hacer es invocarla. Entonces, miren lo corto que quedó este componente, ya que hicimos una abstracción de una lógica que teníamos, eh, o bueno, que deducimos que posiblemente la podríamos utilizar en otro componente. Entonces, venimos acá y podemos quitar esto. Vamos a eliminar este componente hecho por clases. Ahora solamente pasamos nuestro componente hook en nuestro documento, nuestro app.js, y vamos a hacer, lo que tenemos que hacer es importar nuestro hook que creamos para poderlo reutilizar en nuestras otras componentes. Entonces lo exportamos como useListenerResize y lo llamamos de nuestro archivo que acabamos de crear, de resize.js. Entonces lo único que tenemos que hacer es invocarlo en nuestro componente. Como dije, todos los useEffect por obligación tienen que estar declarados en el inicio de nuestras funciones. Entonces lo que podemos hacer es crear una constante que se llama igual, que se llama height, en este caso, y va a ser igual al estado, bueno, al estado actual del alto de nuestro navegador, porque este useListenerResize lo único que va a hacer es retornarnos el, el, el alto de nuestro navegador, o sea, el estado en el alto de nuestro navegador, y eso es todo. De esta manera podemos reutilizar lógica entre diferentes componentes, perdón, sin la necesidad de una manera muy intuitiva, porque prácticamente son funciones. Entonces, si recargamos y hacemos un change Pokémon y hacemos un handle resize, funciona perfectamente. Espero les haya quedado muy claro la importancia o las ventajas de los UseEffect. Recuerden, se ejecutan en cada render, pero pueden condicionar este comportamiento enviándole un segundo parámetro, que ese segundo parámetro es una serie de validaciones que él mismo hace. Si esa variable cambia de valor, va a ser el llamado a la API. Ahora, si necesitamos hacer limpieza de algunos eventos, retornamos una función dentro de nuestro useEffect, y esa función, bueno, en esa función podemos realizar la limpieza de nuestro componente, bueno, de los eventos de nuestro componente. Y eso es todo, o sea, prácticamente es muy intuitivo, o sea, recomiendo 100% utilizar hooks, pero no sobreescribiendo los componentes que tienes actualmente con clases. Lo que puedes hacer es, si llegases a hacer
un componente nuevo, hazlo con hooks para que pruebes y no te estreses tanto al hacer un cambio de clases a hooks y vayas un poco practicando eh, tus habilidades con hooks, porque es de costumbre, pero básicamente es muy fácil porque son funciones. Y nada, los invito a que se unan a la comunidad de Monoku, que está en Spectrum/Monoku. Aquí estamos publicando toda esta serie de contenidos y es una comunidad muy activa. Eh, Nada, los invito a que participen, pregunten. Estamos haciendo lives de retos y de cosas chéveres que encontramos en referente a tecnología o referente a diseño. Estamos abiertos a recibir cualquier tipo de persona que quiera compartir un poco con nosotros sus conocimientos. Y pues nada, los invito a que si tienen alguna pregunta, lo dejen acá en los comentarios. Aquí estaré para responderles. Espero les haya gustado y nos vemos en un siguiente capítulo. Gracias.